Dice la Escritura: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Bien, este es el principio de la perdición, de la condenación, de la eterna desgracia del hombre, la desobediencia. Y esta es la consumación de la salvación, de la vida en abundancia que Dios promete, la obediencia. Porque en el principio el hombre ganó un lugar en el infierno por su desobediencia, el cual no fue hecho para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Pero por el hombre haber desobedecido, murió su hombre espiritual y allá ganó su lugar. Y así toda la humanidad allá va, por causa de aquel pecado sin Cristo. Pero vino la salvación a todos los hombres por Cristo, el autor y consumador de la fe. Por eso dice la Escritura que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron considerados pecadores. Pero por la obediencia de uno, asimismo, por la obediencia de uno, los muchos serán considerados justos. ¿Por qué? Porque la desobediencia a Dios es el principio para apartarse de Él. Y apartarse de Dios es acarrear sobre sí toda maldición, es acarrear sobre sí toda oscuridad y todo castigo y toda condena. Pero la unidad con Dios está en su obediencia. Pero la obediencia viene por el temor y el amor a Dios. No es obediencia de fuerza, porque en la gracia en la cual se vive por Jesucristo, todas las cosas se hacen por amor porque se aman, habiendo Dios escrito en los corazones de los verdaderos creyentes toda su verdad, de modo que se pueda amar y obedecer por verdadero amor y no por fuerza ni por imposición. Este es el principio de la muerte y de la perdición eterna, la desobediencia. Pero este es el principio y la consumación de la salvación y de la vida eterna y de la honra con Dios, con Cristo a su lado por siempre, la obediencia. Porque dice que el Señor, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y prometió que el que venciere le dará que se siente con él en su trono, así como él venció y se sentó con el Padre en su trono. ¿Qué venció el Señor? Venció la muerte, venció al pecado, venció al diablo, venció al infierno. Pero ¿a través de qué el Señor venció? A través de la obediencia. Lo que le dio la victoria al Señor fue la obediencia, su perfecta obediencia, porque amaba las obras del Señor. Y dijo: mi Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que le agradaba al Señor? La obediencia. Y por eso dice que Él venció con poder a la muerte. Y dice: de los que también hagan como Él, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fue obediente hasta la muerte. Dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de todo y tomó forma de siervo. Y habiendo tomado forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la victoria del Señor. En una oportunidad, allí tarareaba en mi corazón una alabanza muy famosa entre la cristiandad, que dice que el poder del cristiano está en la oración. Y el Señor me dijo lo siguiente: el poder del creyente no está en la oración, está en la obediencia. Porque la obediencia es lo que le da la victoria al creyente, como se la dio a Jesucristo. La obediencia es lo que hace que Satanás huya y que él no pueda ejecutar sus planes y que no tenga nada que decir en contra del creyente. ¿Y por qué? Porque la oración puede hacerse de cualquier manera, porque incluso dice la Escritura que los gentiles oran. Aquellos que no son creyentes y que nunca han entregado sus vidas a Jesucristo también oran, pero por cosas
temporales, por cosas terrenales, por cosas para el cuerpo, pero su oración es infructuosa. Por eso es que el Señor lo dijo: no os hagáis como los gentiles, porque ellos buscan todas estas cosas, mas vosotros no oraréis así. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que los gentiles también oran, incluso los fariseos también oran, los enemigos de Dios de la misma casa también oran, como dice también en el Salmo. En el libro de los Salmos dice: orarán, clamarán, dice, aún a Jehová, pero no los oirá. O sea, que la oración puede ser no escuchada por Dios, como muchas oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Saúl desobedeció a Dios y por causa de su desobediencia fue cortado. Por causa de su desobediencia, su reinado fue echado por tierra. Dios lo quitó y puso entonces a David. Pero, ¿por qué él desobedeció? Él desobedeció porque hizo lo que quiso, y después que desobedeció, dice que buscaba de Dios una respuesta, y dice que buscaba la respuesta de Dios a través de sueño, a través de profeta, a través de Urim y Tumim, y a través de todos los medios que se puede buscar una respuesta de Dios, pero Dios no le respondía por ninguna forma. Y evidentemente que oraba a Dios, evidentemente que clamaba a Dios, pero Dios no le respondía por ninguna forma. Entonces, la oración por oración no tiene ningún poder, porque la oración perfectamente puede ser en contra del que ora. La oración puede ser en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que dice la Escritura. Esta es la confianza que tenemos en Él en las cartas de Juan. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se pida fuera de su voluntad es para mal y no es escuchado por Dios. Porque Dios no mira la vanidad, ni hará caso de ella, también dice la Escritura. Por tanto, si se pide vanidad, esto no tiene poder. Esto lo que acarrea es desgracia sobre el hombre. Si se pide para sí mismo egoístamente, esto no tiene poder. Esto lo que acarrea es desgracia sobre el hombre. Como dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís, ¿qué quiere decir? Oran. Oran, no es que no lo hacen, sino es que oran. Lo dice en la carta de Santiago capítulo 4. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios lo que pedís. ¿Qué es lo que no recibís? No recibís lo que Dios quiere dar. Lo que Dios quiere darle al hombre, el hombre no lo recibe, porque el hombre pide otra cosa. Pide egoístamente, pide para sí mismo. Pide por lo que no es la voluntad de Dios, no preguntándole a Dios cuál es su voluntad. Por eso es que el hombre no debe confiar en sí mismo, ni aún para orar, porque la Escritura dice que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene. Pero el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando Él lo hace. Él lo hace cuando nosotros se lo pedimos, porque todo debe de pedírsele a Dios. Todo en lo absoluto debe de pedírsele a Dios, como dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué quiere decir? Que a Dios se le piden todas las cosas. Se le pide la falta de sabiduría que se tiene, se le pide la falta de entendimiento que se tiene, se le pide el que Dios interceda por nosotros como Él lo prometió, y todas las promesas de Dios se le piden al Señor, para que el Señor entonces cumpla su propósito, porque el hombre no sabe cómo orar, ni qué pedir, ni cómo conviene. Pero también dice la Escritura que Él es poderoso para dar al hombre mucho más abundante de lo que puede pedir o entender, porque el hombre no conoce la mente ni el pensamiento de Dios. Y el hombre pide conforme a su voluntad y conforme a lo que él piensa que debe de pedir, conforme a lo que él piensa que debe de recibir, conforme a lo que él piensa que es mejor para él. Pero bien, si dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, quiere decir que el hombre que ve este camino que a él le parece derecho y es creyente, este hombre pide por ese camino. Pero sin embargo dice que el fin de ese camino es de muerte. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre está pidiendo por su propia muerte, porque él está pidiendo por un camino que él
considera que es el mejor para él. Está pidiendo por el camino y por las cosas que a él le parece mejor. Pero dice que su fin es camino de muerte. Por eso es que el Espíritu Santo es el que intercede por los santos con gemidos indecibles. Porque el que escudriña la mente y el corazón, él sabe cuál es la voluntad de Dios, el cual conforme la voluntad del Espíritu, la intención del Espíritu, el cual conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice, el cual conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre, el cual conforme a la voluntad de Dios. Esta es la intención del Espíritu. Él intercede por los santos porque conoce la debilidad humana, que en un cuerpo humano, en un cuerpo terrenal, inclinado al mal, tentado al mal, inclinado todo el tiempo al mal, este cuerpo es tentado para orar lo que no conviene, orar para sí mismo, orar egoístamente, orar para el cuerpo, orar para lo terrenal, orar en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios conoce la intención del Espíritu, que la intención del Espíritu, su intención es orar por la voluntad de Dios, y por eso intercede. Y cuando esto es así, entonces el creyente va a orar por la voluntad de Dios, no entendiendo él realmente lo que quiere Dios, pero el Espíritu Santo se lo hace comprender a través de la oración cuando el hombre se lo pide. En una ocasión el Señor me dijo esto: piensa en mi pueblo, que orar y buscarme a mí es pedir por todas las vanidades que ellos piden. Y en otra ocasión me dijo, ni siquiera me piden que les enseñe ni que les ayude a orar. ¿Por qué? Porque si la Escritura dice que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene, entonces hay que pedirle al Señor que el Señor nos enseñe. Si dice la Escritura que yo no sé algo, yo debo de pedirle al Señor porque Él me enseñe a hacer eso, que me enseñe cómo orar y que me ayude a hacerlo. Y entonces yo oraré conforme a su voluntad. Y es por eso que no hay poder en la oración, sino en la oración del Espíritu de Dios que me lleva a la obediencia. Pero el verdadero poder está en la obediencia. Porque el que venciere se sentará con Jesucristo en su trono, así como él venció y se sentó con el Padre en su trono. Y el que venciere, este es el que ha cumplido la perfecta obediencia, aquel que obedeció como él obedeció. Esta es la imitación de Dios. Por eso es que dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Entonces yo puedo orar en contra de la voluntad del Padre, y siendo así yo no podré entrar. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre va en contra de lo que yo estoy pidiendo. Y si va en contra de lo que yo estoy pidiendo, entonces no se cumple esa palabra en mí. Y debo de orar por su voluntad. Y debo de buscar su voluntad. Y su voluntad me va a hacer a mí entender qué es lo que debo de hacer a cada paso de mi vida, en cada momento, a cada instante. Y cuando esto yo lo entienda y lo ejecute, entonces obtendré victoria. Por eso es que el Señor lo dice también en la profecía de Isaías 48, cuando dice: si me hubiera oído Israel, y si fuera su paz como un río, y los renuevos de sus entrañas como la arena del mar. ¿Qué quiere decir? Si me hubiera oído y si hubiera estado en mis mandamientos, si me hubiera escuchado. ¿Qué es esto? Si me hubiera obedecido. La paz verdadera, la victoria del creyente, los frutos del creyente vienen por la obediencia a Cristo, vienen por la obediencia al Espíritu Santo. Esto es verdadera victoria, esto es verdadero poder, esto es verdadera autoridad sobre las tinieblas, porque las tinieblas se burlan continuamente de la gente que ora por su propia voluntad. Ellos mismos los instan a orar por lo que ellos quieren que oren, porque ellos mismos le apacientan sus corazones y ellos mismos le ponen los deseos en el corazón acerca de cosas vanas. Ellos mismos le ponen los deseos en el corazón de que ore porque Dios le dé poder para echar fuera los muchos demonios, para jactarse ellos. Ellos mismos le ponen en el corazón que oren porque Dios le dé grandes cantidades de dinero, o porque Dios le lleve a un lugar donde Dios no quiere llevarlo, o porque Dios le dé fama, o porque Dios le abra puertas para lo que Dios no quiere abrir puertas. Ellos mismos son los que ponen en el corazón que Dios
Dios le dé toda clase de pecado que el hombre pide, y toda clase de vanidad, y toda clase de injusticia y cosas egoístas que el hombre pide. Ellos mismos son los que lo hacen. Por tanto, ellos inspiran la oración, porque el enemigo dice que se viste como ángel de luz, y dice que si él se viste como ángel de luz, también lo hacen sus ministros, que se visten como ministros de justicia. Siendo así, entonces se entiende que él es el imitador de Dios desde el principio. Imita para engañar, y si él imita, entonces él imita al Espíritu, que dice del Espíritu Santo que él es el que intercederá por los santos. Si dice que el Espíritu de Dios intercede por los santos con gemidos indecibles, entonces Satanás con su demonio intercede por aquellos que no buscan que el Espíritu Santo sea el que ore a través de ellos. Y por eso es el mucho descarriamiento que hay, por eso es el mucho descalabro, por eso es la mucha depravación hoy en el evangelio que se vive hoy en el peor de los tiempos. Por eso es que cada cual se va a su propio camino haciendo lo que le place, como dice que él cargó en sí la carga de todos nosotros, la culpa de todos nosotros, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué? Porque cada cual buscó lo suyo propio. Todos buscan, como dice la Escritura, en el libro de Filipenses, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto se busca en oración, y cuando esto entonces se obtiene de Dios, lo que Dios quiere que se haga en todas las cosas, entonces el hombre se va a disponer a obedecerla con la ayuda del Espíritu de Dios, porque Él ayudará al hombre a obedecer aquello que él mismo está mandando. ¿Por qué? Porque él es el que pone en el corazón así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando se le pide. Hay gente que dice, Dios pone el querer como el hacer, pero haciendo lo que quieren y buscando lo que quieren y lo que desean. No, cuando se humilla el hombre y se despoja de todo lo que él quiere y de todo lo que él entiende que debe de buscar y que debe de recibir, pero cuando no es así, sino que el hombre entrega todo aquello, ahora él pone en el corazón el querer, buscar su voluntad y el hacerla. Entonces, el mismo que intercede por mí para buscar su voluntad, él mismo me va a hacer hacerla, porque él es el que pone en mí el hacer. Y allí está la perfecta obediencia. Y allí la victoria del creyente, lo cual es la perfecta obediencia. Como dice la Escritura, cuando con vuestra obediencia venzáis toda desobediencia. O sea que vamos a vencer toda desobediencia con la obediencia. El hombre puede orar durante muchos años por sus antojos y por su voluntad, para su propia muerte ora. El hombre puede ayunar, el hombre puede vigilar, el hombre puede pelarse los ojos, gastarse el cuerpo, que esto de nada sirve, porque dice que mejor es la obediencia que el sacrificio. Y como pecado de adivinación es la obstinación. La obstinación es obstinarse en lo que se quiere. Esto es como pecado de adivinación, obstinarse en lo que se quiere, obstinarse en lo que se busca. Y por eso los predicadores modernos, muy famosos, seguidos por la multitud de ciegos de la mayoría que hoy es la cristiandad, ellos por eso es que hablan de oración y de ayuno. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que esto no tiene ningún poder si no es la voluntad de Dios, que el hombre puede ayunar y orar todo lo que quiera, buscar lo que quiera, que esto no le da ninguna autoridad sobre las tinieblas. Y la verdadera autoridad sobre las tinieblas es la perfecta imagen de Cristo formada en el hombre. Los frutos del Espíritu de Dios: el amor y el temor a Dios, la obediencia, no el tener poder, potestad allí, fama, ni honra recibida, ni éxitos cumplidos, deseos del corazón, ni nada de esto, sino la obediencia a Dios. Esta es la que da la victoria. Como el Señor venció, así hará vencer a todos los que le obedezcan. Gloria a Dios.